Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar este webinar entonces de gestión financiera y elaboración de flujos de caja. Nuestra agenda tiene 4 puntos, desde la macro y microeconomía a estados financieros, flujo de caja y punto de equilibrio. Entonces, esos 4 temas que vamos a ir tocando a través de este breve webinar. Es importante arrancar con el tema de microeconomía, macro y microeconomía, para entender lo que viene después, ¿verdad? Es decir, desde lo macro, que es la economía en su conjunto, que tiene los parámetros del Producto Interno Bruto per cápita, la inflación, el crecimiento poblacional, tasa de empleo, desempleo, población económicamente activa, índice de pobreza. Esos son los principales indicadores de la macroeconomía, que dan obviamente una medición, aunque no muy perfecta, ¿verdad?, de cómo marcha la economía de un país, ¿verdad? Todo lo que produce en un año, productos y servicios a través del Producto Interno Bruto, eso dividido en la población, que da el Producto Interno Bruto per cápita, la inflación que se mide a través de la variación del IPC, que es el índice de precios del consumidor, que corresponde a una canasta de unos 440 productos, y la variación de ese IPC en un determinado tiempo, que puede ser, por ejemplo, interanual, mide la inflación. El crecimiento poblacional, que es importante, cabe recalcar que el crecimiento económico de un país debe acompañar el crecimiento poblacional y viceversa, ¿verdad? Si se tiene mucho crecimiento poblacional y no crece la economía a la par, entonces hay situaciones de desequilibrio, pobreza, etcétera, que se suele ver en países como África, incluso eh, en gran parte, en otras partes del mundo también, ¿verdad? Luego, con relación a la tasa de empleo y desempleo, ahora se está hablando mucho de eso. Ayer la Unión Industrial Paraguaya hablaba de 60.000, unos 60.000, este, llamémosle así, casos de desempleo, ¿verdad?, en el país actualmente. Eso es bastante importante, no es una situación menor, ¿verdad? Por otro lado, la población económicamente activa en Paraguay, que ronda los 55-60%, y así por delante, ¿verdad? Con respecto a la microeconomía, es cuando ustedes solemos escuchar los informes periodísticos, constantemente se habla de que los ojeros están exportando súper bien, o se tuvo un repunte espectacular en las exportaciones, pero no se ve eso, no permea, dicen, ¿verdad?, en toda la economía. Realmente ahí se está hablando de la microeconomía, es decir, en las empresas y en las personas, ¿verdad? Fíjense, la microeconomía entonces estudia el comportamiento económico de agentes individuales. Por ejemplo, consumidores, que somos nosotros, empresas, trabajadores, inversores y los mercados. Todo eso estudia la microeconomía, y muy ligado a eso está la fijación de precios en esos mercados, bienes y servicios en esos mercados. Todo esto afecta a lo que es la empresa internamente, después a los flujos financieros, a los flujos de caja y los flujos financieros de la empresa. Por eso que tenemos que entender esto en su conjunto, no solamente conocer, que de hecho es lo que se pretende, es conocer, saber cómo hacer los flujos de caja, sino entender de dónde viene todo esto y cómo se interpreta. Bien, la fijación de precios, por supuesto, es importante para los flujos financieros, porque corresponde a los ingresos, ¿verdad? Unidades vendidas, cantidad de unidades vendidas por el precio unitario, da los ingresos en una empresa. Fíjense en este cuadro
llamémosle así, clásico de la economía, de la curva de la oferta, que es la línea ascendente desde la izquierda hacia la derecha de ustedes, la línea de la oferta, curva de la oferta. Luego se tiene la curva de la demanda, que es descendente, desde el lado izquierdo, desciende y va descendiendo hacia la derecha. Fíjense que en un punto la oferta y la demanda, las curvas de oferta y demanda se intersectan. Ese es el punto en el cual se define lo que es el precio de equilibrio del mercado, ¿sí? En el eje vertical, PE es el precio de equilibrio y corresponde en la línea horizontal a una cantidad de equilibrio. Es decir, es la cantidad total comprada de un determinado producto que se ofrece a un determinado precio. O bien, mirando desde el punto de vista de la oferta, porque en ese punto valen lo mismo, ¿verdad? Es el precio, a ese precio ofrecido, PE, en el eje horizontal se tiene QE, que es la cantidad comprada de ese bien ofrecido a ese precio. De ahí abajo tienen ustedes que el precio de venta es igual al precio de costo más utilidad. Pero dada esta situación de oferta y demanda, muchas veces el precio de equilibrio, esto que ustedes ven acá, ya está determinado por el mercado. El precio de venta de un determinado producto ya está determinado por el mercado por condiciones de oferta y demanda como estamos viendo, ¿verdad? Por lo que el precio de costo nuestro más una determinada utilidad daría el precio de venta, con la siguiente salvedad. Si el precio de venta ya está fuertemente determinado por el mercado, yo tengo unos determinados precios de costo, entonces la utilidad se va a tener que ajustar para que no, digamos, la parte derecha de esto no sea mayor al precio de venta de mercado. En otras palabras, tengo que adaptarme al precio de mercado muchas veces. Muy bien. En la segunda parte tenemos los estados financieros. Muchos de ustedes serán contadores, otros no, por lo que hacemos un breve repaso de los mismos, ¿verdad? Existen lo que se llaman las normas internacionales de información financiera, o NIF, que determina el juego completo de estados financieros como el balance general, en primer término, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas explicativas a los estados financieros. Muy bien, este conjunto de informes están normalizados internacionalmente, entonces permiten conocer o revelar la situación financiera de una empresa, ya sea de una pequeña, mediana o gran empresa. Llamémosle así, estos estados financieros permiten evaluar su situación. Bueno, el balance general, muy conocido y solicitado siempre por los bancos para cualquier solicitud de crédito, etc. Muestra la situación financiera, sus activos, pasivos y patrimonio. Aquí en esta ilustración vemos que el activo se ordena en función a su grado de liquidez, de mayor a menor liquidez. Fíjense que después vienen los pasivos que se ordenan de acuerdo a su exigibilidad. Muy bien. En cuanto al activo, hacia la parte superior del balance vamos a tener los activos más líquidos y en la parte inferior tendremos los activos menos líquidos. Igualmente, el pasivo se ordena en pasivos de corto o largo plazo, de ahí viene la palabra exigibilidad.
exigibles a corto plazo y exigibles a largo plazo. Eso se muestra de forma más compacta en el siguiente gráfico. Este es el mismo balance del que hablábamos, pero de manera, llamémosle así, estructurada de una manera muy sencilla de entender. Del lado izquierdo, entonces, los activos. Del lado derecho tenemos pasivo y patrimonio neto. Los activos pueden ser corrientes y no corrientes, también llamados activos fijos. Por otro lado, el pasivo, el otro lado del balance tenemos el pasivo y el patrimonio neto. Más abajo ven ustedes la ecuación contable básica. Esa ecuación contable básica indica que el activo es la suma del pasivo más el patrimonio neto. Para dar un ejemplo muy sencillo de esto, una empresa tiene una fotocopiadora, ¿sí? El activo se define como aquel bien, ya sea tangible o intangible, que puede generar riqueza para la empresa, ¿sí? Este activo es una fotocopiadora, muy bien. Si esa fotocopiadora fue adquirida por medio de un préstamo, entonces decimos que se ha adquirido ese bien o ese activo por medio de pasivos. Sin embargo, si ese activo, si esa fotocopiadora se adquiere con dinero propio, se está utilizando el patrimonio neto para adquirirlo, ¿verdad? Entonces, conceptualmente, esa ecuación de abajo es muy importante porque nos está diciendo, en primer lugar, el lado izquierdo, con qué activo o activos cuenta la empresa para trabajar, para producir riqueza, y del otro lado nos está, llamémosle así, contando la historia de cómo se financió, de dónde surgieron los fondos para la compra de ese activo, esos activos. Muy bien. En los ejercicios que se plantean, no en este webinar, sino en los talleres que vamos a desarrollar, se trabaja la parte de estos estados financieros de manera práctica, conceptual primero, y de forma práctica, unos cálculos de activos corrientes, activos no corrientes, activos totales, y sobre todo entender no es, llamémosle así, un curso intensivo de contabilidad, pero sí entender lo básico para poder interpretar estos números contables, ¿verdad? Muy bien, el estado de resultados nos permite ver lo que fue la historia de la empresa durante el año, es decir, los ingresos, los gastos y como resultado la ganancia o pérdida que se tuvo en el ejercicio. Aquí se puede ver la estructura de un estado de resultados con la primera línea, la línea de ventas, contextualizando otra vez a nuestra situación actual. Esa línea de ventas en muchas empresas se vio y se está viendo muy impactada. Se habla de que, sobre todo la parte de hotelería, gastronomía, ¿verdad? Están apenas a un 20 o 30%, en gastronomía están al 20 o 30%, incluso menos de su promedio de ventas mensuales, ¿verdad? Por eso es que, dado que tienen gastos fijos, fíjense acá, sus gastos de administración y ventas, tienen otros gastos fijos, etcétera. Si se mantienen los gastos fijos y las ventas se ven, llamémosle así, muy disminuidas, entonces es muy probable que el resultado neto se vea bastante impactado, dada la situación, ¿verdad? Muy bien.
el estado de cambios en el patrimonio es el otro de los estados, según la NIF, ¿verdad? Presenta las variaciones del patrimonio, ¿verdad? En un determinado periodo de tiempo. El estado de flujo de efectivo, entonces, está mostrando las actividades de operación, de inversión y de financiamiento, que son los tres tipos de actividades que impactan ese flujo de efectivo. Y luego las notas explicativas a los estados contables completan el conjunto de estados financieros. Aquí se precisan ciertas, llamémosle así, ciertos criterios de tipo de cambio y otros que van complementando las presentaciones de los estados financieros, ¿verdad? Muy bien. Para trabajar con cualquier flujo de efectivo o flujo de caja, es muy importante entender el ciclo operativo de la empresa. Las empresas tienen distintos ciclos operativos inherentes a cada tipo de empresa, a cada rubro, digamos, ¿verdad? Vamos a mirar un poquitito en la siguiente. Fíjense en la parte superior, está marcado en la línea horizontal en rojo, dice plazo de inventario. Después tienen plazo de cuentas a cobrar. Si ustedes toman el conjunto de la línea roja más la línea verde en su conjunto, eso corresponde al ciclo operativo de la empresa. Matemáticamente, ¿verdad? Es que el ciclo operativo es igual al plazo de inventario más el plazo de cuentas por cobrar, como se percibe en ese gráfico. Pero tenemos más información ahí. Fíjense en la parte, en la línea negra, el proceso completo se describe. Se hace la orden de compra al proveedor y a partir de ahí ya corre también el plazo de inventario, suponiendo que inmediatamente esa mercadería ya llega a nuestro inventario. Hacemos la orden de compra, decía. Luego hay pago de sueldos y gastos, otros gastos, ¿verdad? Y en la siguiente flecha, la segunda flecha negra que mira para abajo, dice pago a proveedores. Ese es el momento en que sale plata. Yo hice la orden de compra en la parte inicial, en la primera flecha, pero recién ahí efectivamente hago el pago al proveedor, ¿sí? Y si nos fijamos ahí, en la última línea horizontal de abajo, dice desde esa orden de compra al proveedor hasta haber realizado el pago a ese proveedor es el plazo de cuentas a pagar. Y es muy importante. Después viene, a partir del plazo a proveedores, se inicia lo que es el ciclo de conversión de caja. Fíjense la línea rosada, última línea rosada de abajo, que corresponde al momento en que recién ahí están disponibles los fondos. Una vez que, fíjense, se llevó adelante el plazo de cuentas a cobrar, se hizo la cobranza y después, recién en el último punto, ese dinero se hizo, llamémosle así, se efectivizó y está disponible, ¿verdad? Entonces, ahí en la línea rosada tienen ustedes lo que es el ciclo de conversión de caja. Es desde que sale el dinero, en este caso por pago a proveedores, hasta el momento que se hace efectivo después de la cobranza. Y ese es un punto muy importante en cualquier situación de la empresa y aún más en casos en donde hay baja liquidez, digamos. Ya vimos que la liquidez de la empresa estaba representada por los activos no corrientes como mercaderías, caja, bancos, toda la parte más líquida de la empresa, ¿verdad? Corresponde, digamos, a lo que es parte de lo que es el ciclo operativo. Fíjense entonces, el ciclo operativo pueden mostrarlo
llamémoslo así, interpretarlo de dos formas, como el plazo de inventario allá arriba, más plazo de cuentas a cobrar, o abajo, el ciclo operativo igual al plazo de cuentas a pagar, más el ciclo de conversión de caja, que se miden todos en días. Para entender esto así rápidamente, este es el flujo, llamémosle así, pero conceptual, donde los propietarios ingresan dinero a la caja para el pago a proveedores, compra de materia prima allá arriba, productos en proceso, luego está el producto terminado y una vez vendido, si no es al contado, la mayoría de las veces es así, pasa a cuentas por cobrar y luego tiene que retornar a caja. Si se vende al contado, va directo a caja. También se tiene en este mismo circuito, por supuesto, el pago de sueldos para la producción de los productos que se ven ahí en la caja de productos de arriba, en el centro. También el pago de bienes de uso, pago de acreedores ahí abajo y la interacción también con los propietarios que eventualmente también hacen retiros de efectivo. Y este ciclo operativo llevado a un cálculo, a un ejemplo muy, muy sencillo, por ejemplo, en una empresa que tiene un plazo de inventarios de 150 días y un plazo medio de cobranzas de 90 días, entonces está teniendo un ciclo operativo de 240 días. Ahí se puede ver que si el plazo de cobranzas que aquí se ve de 90 días pasa, por ejemplo, a 150 días, ya el ciclo operativo va a ser 150 más 150, va a ser 300 días. Y eso se ve acá, que al aumentar el ciclo operativo pasa a ser 300 días y mi plazo de cuentas a pagar sigue siendo la misma, es decir, yo pago siempre cada 15 días o 20 días o cada 30 días y está aumentando el ciclo operativo, lo que va a aumentar, como ya perciben ustedes, es el ciclo de conversión de caja. O sea, el retorno del dinero va a tardar más o va a tardar más en reponerse esa caja, ¿se dan cuenta? Entonces es muy importante el tema del ciclo operativo, manejar un buen ciclo operativo. Allá arriba también pueden ver que si el plazo de inventario aumenta, ¿qué significa eso? La mercadería tarda más en salir, entonces también el ciclo operativo aumenta. Es decir, yo tengo que ser eficiente en la venta para que mi plazo de inventario, caso de producto físico, para que el plazo de inventario no sea excesivo. Tengo que ser razonablemente rápido en cobrar. Sabemos ahora que es difícil, pero tengo que ser por lo menos eficiente en cobranzas para que ese ciclo operativo no sea excesivo, ¿verdad? El plazo de cuentas a pagar no depende de mí, pero puedo negociar, ¿sí? Me conviene siempre tener un plazo más cómodo para las cuentas a pagar. Sobre todo, esto se puede negociar explicando de que, bueno, no estoy cobrando, me cuesta más cobrar, entonces trato de negociar los plazos de cuentas a pagar, ¿verdad? Porque ¿dónde se resiente todo eso? Y todo esto se resiente en el ciclo de conversión de caja, entonces en el ciclo que hace el dinero en la empresa. Muy bien. Seguidamente vamos a hablar de planificación y presupuestos financieros. Con toda esta información, nosotros tendríamos que estar eh, preparados para hacer previsiones de ventas y gastos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le llama planificación financiera o elaboración de presupuestos financieros. ¿Cómo comienza? ¿Cómo vamos a hacer esto? Hacemos primero una proyección de ventas, proyectamos también las otras variables como gastos, después vamos a mostrar una planillita, la foto de una planilla. Vamos a estimar el nivel necesario de inversión en activos circulantes, o sea, el dinero que vamos a necesitar, qué activos fijos también vamos a necesitar mantener para el nivel de venta que estamos previendo, ¿verdad? Aquí hay un punto importante, ¿verdad?
cómo estoy haciendo las ventas o cómo estaba haciendo las ventas anteriormente. Bueno, lo estaba haciendo no tanto por sistemas electrónicos, sino más bien por sistemas físicos. Entonces eso hay que revisar si con los nuevos sistemas, llamémosle así, o combinación, ¿verdad?, de físico, ¿verdad?, y comercio electrónico y sistemas de entrega, ¿cómo va a impactar eso en los circulantes o en los recursos que voy a necesitar? Pero sí tengo que mirar hacia el futuro. Como es planificación, tengo que considerar esa nueva situación, obviamente, en los flujos financieros. Y en el punto 4, con esos datos, vamos a calcular las necesidades de fondos, ¿verdad? Esta previsión de ventas y esta planificación de presupuestos financieros, estamos hablando más de necesidades de fondos a corto plazo. Los flujos de caja o de tesorería, las previsiones de tesorería que estamos hablando acá son más bien de corto plazo. Cuando estamos hablando de inversiones, normalmente las inversiones que suelen tener costos elevados, supongan ustedes, voy a armar un esquema de logística, voy a invertir, vamos a hacer una cifra cualquiera, ¿verdad? 30 mil dólares, ¿verdad? Entonces, yo puedo solicitar un crédito a 3 a 4 años y eso va a generar un flujo de egresos por el crédito, pero debería generar un flujo de ingresos al trabajar esos activos o esas unidades que van a hacer la logística, ¿verdad? Entonces, hay planificación de corto plazo y de largo plazo. Las de corto plazo tienen que ver con la liquidez de la empresa en cuanto a ingresos y egresos. Las de largo plazo tienen más que ver con las actividades de inversión. Bien, también tenemos que considerar ciertos riesgos que existen en el tema de cuentas a cobrar. Ya decíamos que impacta el flujo de efectivo, el ciclo de conversión de caja, y eso es muy, muy cierto y muy, llamémosle así, muy impactante, ¿verdad? Porque hace nuestra operación, nuestro flujo operativo, ¿verdad? Aquí pueden ver ahí algunas causas que son más bien algunas causas contables, ciertas previsiones que se tienen que tener en cuenta en los flujos y por supuesto tener en cuenta en las cuentas por cobrar, valga la redundancia, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo por el COVID-19. Que ya según se percibe, no va a ser una situación corta, va a ser más bien de largo alcance. No es el momento de hacer, llamémosle así, futurología, pero por lo menos en el peor de los casos tenemos que considerar que va para largo. Entonces, si mejora la situación, bueno, magnífico, pero tendríamos que estar preparados para el peor de los casos, y que sea largo, ¿verdad? Y con cuarentenas intermitentes, como se está hablando. Bien, entonces con toda esta situación pasamos a los flujos de caja, donde arrancamos con un saldo inicial. Esto es la parte práctica, ¿verdad?, que se tiene que hacer. Trabajar para 6, 7, para 12 meses es muy difícil, pero como mínimo tenemos que trabajar ahora de aquí hasta diciembre de 2020 como mínimo, y después ya hacia finales de año trabajar en lo que solemos trabajar también con Marcelo, en el tema de planificación estratégica para 3 años. La planificación estratégica se trabaja para 3 años, pero eso baja también a un plan operativo anual. Entonces, volviendo a este flujo de caja, tenemos el saldo inicial y todos los ingresos, y en la parte del medio para abajo tenemos los gastos que corresponden a compras. Ahí ven 50 millones en la columna 1, tenemos gastos, tenemos un crédito también con una cuota fija de 1 millón,
y por supuesto da el total de egresos, quedando al final el total de ingresos menos egresos, este saldo de 5 millones que se transporta al siguiente mes y así sucesivamente se trabaja para la elaboración del flujo de caja. Acá, los que son observadores, ven que acá en el segundo mes, se tiene un saldo de 300.000 y también en el segundo mes, aquí en la cuarta línea, hay una cobranza por valor de un total de cobranzas de 20 millones de guaraníes. Si llego a cobrar solo el 50% de esto, que serían 10 millones, este saldo final del segundo mes ya va a salir negativo. Y esas son las previsiones que se tienen que hacer, por lo que yo voy a tener que generar aquí algún préstamo o algo para poder cubrir esta situación, ¿verdad? Aquí es fácil ver, llamémosle así, que es sumar y restar, pero lo que es difícil, más difícil de cuantificar es justamente la línea, dos líneas son difíciles de cuantificar, la línea de las ventas, que acá, si ustedes ven, arrancan 100 millones, pasa a 103, 106, etcétera, tiene un crecimiento de 3% mensual, crecimiento, ¿verdad? Y no baja, ni siquiera disminuye, ¿verdad? Va aumentando a razón de 3%, en este ejemplo, de 3% por mes, ¿verdad? Entonces acá el punto esencial es las previsiones de ventas y las previsiones de cobranzas. Entonces, ahí es donde hay que ser bastante más cauto, más analítico. Se puede trabajar en lo que se refiere a ventas y cobranzas con modelos estadísticos. Se puede trabajar con las curvas la curva normal, curvas de desvío estándar, que incluyen desvíos media y desvío estándar, entre otras. Es un poquito más complicado, pero es más realista. Ese tipo de cálculos normalmente no lo hace un contador, no porque no lo puede hacer, si investiga un poquito lo va a hacer, pero es más del área de finanzas realmente, más que propiamente de contabilidad. Muy bien, el otro punto de la agenda es el punto de equilibrio en las empresas. Esto es muy importante porque nos indica a partir de cuántas unidades vendidas la empresa empieza a generar utilidades. Dicho de otra forma también, a partir de qué valor de ventas en un determinado mes la empresa empieza a generar utilidades. Si miramos con detalle este gráfico, el gráfico, vamos a hablar de las líneas. La línea de abajo que tiene el punto verde en 1000 es la línea con la recta de utilidades, ¿sí? Lo que nos está mostrando aquí es que si yo vendo 1000 unidades, las utilidades van a ser 0, ¿sí? Vendo 1000 unidades y las utilidades son 0. Recién después de las 1000 unidades se empieza a generar utilidades. Esas ventas de 1000 que decíamos corresponden también, 1000 unidades vendidas corresponden a un ingreso de 60.000. Por lo tanto, el bien cuesta $60, ¿verdad? 1000 por 60 da un ingreso de 60.000 que se tiene acá en el punto rojo. O sea, cuando yo vendo 1000 unidades, estoy vendiendo por valor de $60.000 y todavía no estoy ganando ni perdiendo. Recién a partir de ahí se generan las utilidades, ¿sí? ¿Se entiende? Se ve también en el mismo gráfico la línea verde más oscuro acá, que es la línea de costos. También tenemos que interpretar que a partir del punto de equilibrio, los ingresos superan a los costos totales. Esta es la línea de costos totales, no de costos fijos y costos variables solamente, sino costos totales. Entonces, eso se ve aquí como a medida que se abre
la última línea superior con la línea de costos, se generan las utilidades que se ve en el extremo inferior. Este cálculo es bastante interesante que se hace en los talleres también, es qué pasa si tenemos 3 productos o más, ¿verdad? Y cada producto tiene su propia participación en las ventas, es decir, el producto B, fíjense, de todo lo que vendo, 50% es el producto B. También tengo un producto, hay un producto C, tengo costos fijos y diferentes márgenes otra vez. En el producto B tengo un margen de apenas 20% y en el producto A tengo un margen mayor del 60%, pero vendo solamente el 20% del producto A en ese mix, ¿se entiende? O sea, a partir de ahí se sacan los puntos de equilibrio en ventas. En la última columna te está diciendo cuánto tenés que vender de cada producto para estar en equilibrio, y la última línea te indica las ventas totales para ese estado de equilibrio. Obviamente hay que vender más porque recién estamos hablando del equilibrio. Bien, y básicamente esto es todo el resumen, digamos, de lo que es este webinar, y podemos hacer unos 10, 15 minutos de preguntas y respuestas. Sí, Gustavo, hay una pregunta que hace Sí, Miguel. Dice, ¿cuántos meses de egresos o gastos es lo recomendable para tener como reserva? ok, es una pregunta bastante importante, para lo cual yo sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? Pueden observar eso, ¿verdad? Sí, señor. Ya, aquí ven la línea rosada, que es el ciclo de conversión en caja. Entonces, lo que yo tengo que saber es, si yo sé que gasto, vamos a suponer un cálculo sencillo, un mes de 30 días, ¿verdad? Si yo gasto 30 millones, si yo gasto 30 millones en un determinado mes, eh, o sea, si yo gasto en promedio 30 millones, ¿verdad? Y tengo, por ejemplo, un ciclo de conversión de caja de 60 días. Entonces, 30 y 30 son 60. O sea, 60 millones de previsión, y pueden tener un 20 o 30% más otra vez de seguridad, ¿verdad? Pero calculando el ciclo de conversión, sabiendo en cuánto tiempo entra y sale el dinero, que es el ciclo de conversión, puedo hacer esos cálculos. Cuando hablamos de gastos de 30 millones, son los gastos totales. No sé si Bien, se entendió. sí, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, me levanta la mano, le habilitamos el audio. Mientras les comentamos nosotros, a ver, acá dice Víctor, ¿podrías volver a explicar el cuadro de punto de equilibrio 2, por favor? Claro. Este es apenas un resumen de lo que es del punto de equilibrio, pero lo que se tiene es lo siguiente, ¿verdad? Imagínense ustedes algo un poco más real, de un buffet. Imagínense un buffet de abogados, ¿sí? Y yo tengo un determinado costo fijo, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es, en función a, el abogado A vende el 20% de todo lo que se vende, el abogado B vende el 50% de todo lo que se vende, ¿sí? Y el abogado C tiene el 30%, vende el 30% de todo lo que se vende. Fíjense, ustedes lo que hacen es promediar. Fíjense que el abogado B está pagando el 50% de los costos fijos, porque el 50% de lo que se vende, lo vende él, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, se entiende ya que los gastos fijos totales son de 300.000, porque 150.000 para él es 50%, ¿verdad? Ok, entonces ese costo fijo dividido el margen el margen de contribución, ¿sí? El margen de contribución sobre ventas va a dar
las ventas del equilibrio. 150.000 dividido el margen va a dar 750.000, que son, que son las ventas que él debe generar. Y así sucesivamente para los demás participantes, digamos, ¿verdad? Pero eso se ve más claramente en un ejercicio. Básicamente el cálculo es costo fijo sobre margen de contribución. Hay otra pregunta, Gustavo. ¿Qué pasa cuando la utilidad no es fija? Caso de servicios. Sí. Pero ¿en qué contexto? En este mismo contexto. Sí, a ver, yo puedo interpretar, bueno, a ver si en ese contexto, dice Andrés. Claro, entonces vos tendrías A o B o C servicios, la misma cosa, ¿verdad? Aquí simplemente es para entender en forma desmenuzada la contribución de cada producto, ¿verdad? Ahora, lo que sí es importante tener en cuenta es fácil calcular el costo fijo. Vamos a suponer, tengo que cubrir 10 millones mensuales, ¿sí? El ingreso neto, lo que sabemos es que el ingreso neto ya tiene que por lo menos ser igual a 10 millones, ¿sí? Si yo facturé 100 millones y tengo un margen del 20%, ¿verdad? Entonces tengo 20 millones de utilidad bruta, y si el costo fijo es de 10 millones, lo cubro bien, ¿verdad? Podrían ser como escenarios, ¿verdad? Si facturo si facturo con un margen de tanto por ciento, va a suceder esto. Si facturo o vendo con un margen de tanto, esta va a ser la situación. ¿Se entiende? O sea, con las ganancias netas tengo que poder cubrir por lo menos los costos del mes, ¿verdad? A ver, acá hay otro, dice Marcos, tus ventas de equilibrio es la sumatoria de tu costo fijo más, y ahí pone signo de interrogación. Eso no me quedó claro. Las ventas de equilibrio es costo fijo sobre margen de contribución. Comprendido, Marcos. Si tiene alguna duda, ok, dice, perfecto. Sí. Hay dos fórmulas, una relaciona las ventas y otro relaciona las unidades vendidas, ¿verdad? Eso en los ejercicios se ve, y vos podés calcular, así como se ve en el gráfico, podés calcular en función a 1000 unidades que tenés que vender o 1000 servicios que tenés que hacer, o bien podés calcular que tenés que vender 40.000, 60.000 o X cantidad de dinero para poder estar en equilibrio. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Perfecto, gracias, Marcos. Bien, mientras están pensando en las preguntas, les quería comentar de vuelta que este martes 5 de mayo, estamos organizando el taller de flujo de caja y gestión de capital de trabajo. Van a ser 3 jornadas de 2 horas y media, el 5, el 7 y el 8 de mayo. El horario va a ser de 15:30 a 18 horas. El valor del taller es de 290.000, pero hay un descuento que pueden acceder todos, que es quedando en 260.000. Bueno, nosotros, si ustedes están con interés de participar, nos pueden escribir un correo electrónico o enviarnos un WhatsApp al 0981-493-075. Le voy a escribir acá en el chat. De igual manera, pueden ingresar también al Facebook de Alto Impacto Paraguay, o en Instagram. También estamos en Instagram. Estamos interactuando bastante por ahí. En cuanto a la presentación, nosotros vamos a estar subiendo de vuelta. De hecho, ya hay un video de esta misma presentación en YouTube. Y vamos a volver a subir esta misma grabación a YouTube, y esto seguro que va a estar mañana, ¿sí? Gustavo, me preguntan si esta presentación se puede compartir por mail. Y la verdad que
Me gustaría que la utilicen individualmente, ¿verdad? Y realmente les invitamos a que participen, más que otra cosa, llamémosle así, entender a fondo esto participando en nuestros seminarios, pero sí me gustaría que lo utilicen de forma individual, ¿no? ¿Verdad? Todas las fórmulas de punto de equilibrio, los modelos de balance y demás cosas están disponibles en todo el Internet, ¿verdad? Si nosotros, como les decía, vamos a tener esto en YouTube, o sea, van a poder acceder a esta misma presentación en la grabación que vamos a subir. De igual forma, bueno, les invitamos a todos a que participen de este taller, que va a ser la próxima semana. Y bueno, estamos a las órdenes ante cualquier consulta. ¿Hay alguna pregunta? A ver, bien, perfecto. Voy a compartirles el canal de Alto Impacto en el chat. Un segundo, por favor. YouTube. Un segundo. Alto Impacto Paraguay. Ok, un segundo. Les voy a compartir el canal de... Acá está. A ver, un ratito. Ahí va. Este link del canal de YouTube, pueden suscribirse, entonces le va a avisar cuando vamos a tener, cuando subimos algún videito. Estaré buscando, podrían compartir el canal, perfecto. Me dice Gustavo, me hacen una pregunta, ¿algún ejemplo de ciclo operativo para servicios? De días, ¿verdad? El valor en días. Ciclo operativo para servicios, no me amplió más la pregunta, no sé si... Claro, y sí, haciendo un cálculo rápido, normalmente estarías pagando cada 10 o 15 días y cobrarías cada 30 días. Entonces, más o menos, de ahí de cuentas por pagar, te queda ahí más o menos un ciclo operativo de 45, 60 días, ciclo operativo, ¿verdad? Sí, perfecto. Ahí justamente decía que era en días para entender mejor la gráfica. Sí, es corto, es mucho más corto y en cada rubro es totalmente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el ciclo de cobranza de un supermercado es prácticamente cero, ¿verdad? Sí, y al revés, totalmente al revés, sus proveedores tienen un ciclo de cobranza larguísimo, ¿verdad? Y así. Exactamente. Hay empresas muy grandes que también se aprovechan también de las pymes o de las pequeñas empresas, Sí, dándole ciclos de pagos muy largos y cuando ellos están dependiendo de ese cobro. Ni qué decir el exacto, por Estado. eso. Exacto, por eso es ideal manejar bien estas herramientas, trabajar en los ejercicios ahí. Obviamente todos los que participen en el seminario se van a quedar con un montón de planillas Excel, llamémosle así, planillas para plug and play, ¿verdad? Utilizar, modificar, etcétera. Bueno, fantástico, perfecto. Con esto ya cumplimos casi el tiempo que hemos acordado. A ver, pregunta Marcos, ¿actualmente existe alguna normativa o ley que limite ese ciclo de pago a proveedores? A ver, sobre ese ciclo de pago a proveedores, yo sé que Chile lanzó una ley de que no justamente a las pymes no pagarle más de 30 días. Acá en Paraguay no existe, creo que esa ley. No existe, Hola, pero hay hola. un proyecto de ley, se llama Proyecto de Ley de Pago Oportuno, que está ya en trámite. Álvaro, creo que vos querías hablar. O no sé quién es que alzó el micrófono recién. Hola. Sí, dale, Hola, Marco. sí. Mi pregunta sobre eso, sobre si hay alguna ley, porque justamente me hizo recordar el tema del supermercado donde los proveedores te aguantan 30, 40, 60 días sin Sí. cobrar, siendo que ellos al día están cobrando su mercadería. Entonces quería saber si Sí, hay alguna ley que proteja o ampare a los proveedores en ese caso, que limite. sí, hay una ley de pago oportuno, ¿verdad? Y si estamos hablando de supermercados, el peor caso de todo otra vez es el gobierno, el propio gobierno, ¿verdad? En el tema de contrataciones públicas, los contratos con el gobierno, que
fácilmente vas a estar 10, 12 meses a mí me tocó ya consultorías, ¿verdad? Y se tiene que aguantar bastante, ¿verdad? Pero sí está en trámite, se llama Ley de Pago Oportuno. Si ustedes miran el SILPI, que es el Sistema de Información Legislativa del Congreso, ¿verdad? Van a, por el acápite pongan pago oportuno y van a poder tener en qué situación se encuentra. Es público y privado. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la participación de todos. Le dejamos abierta entonces la invitación a que puedan participar del taller. Les voy a compartir acá el link para los que quieran descargar ya la presentación en el chat. Los que quieran descargar la presentación, aquí les va en el chat. A ver, gracias a usted. Eso del taller va a llegar a un correo también. Bueno, podemos enviarles por correo, Ángel, pero acá te acabo de compartir el link donde podés ingresar ahora y completar. Son los únicos datos que pide es nombre, mail y si quieren pueden colocar el número de celular, cosa que no es obligatorio, con tal que pongan un numerito cualquiera es suficiente. Pero pueden descargar la presentación del taller en ese link que les acabo de pasar. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Gustavo. Marcelo, gracias. Vamos a subir oportunamente esto en YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos ojalá en el curso, en el taller.